ciertamente está pasando algo muy relevante en minería y en energía, pero no al punto tal de decir nos van a salir dólares por las orejas. Y los sectores que se contraen, me focalizo sobre todo en industria y después en construcción, si querés sector público, pero sobre todo industria y construcción, despiden un montón de gente. O sea, se está contrayendo el empleo en industria y construcción. No solo en el empleo formal, asalariado formal, sino el asalariado en negro. Sí. Pues decís, bueno, ¿cuál es la forma de pensar? Porque acá es donde empieza la narrativa. Bueno, estamos en un proceso de transformación productiva. Entonces, bueno, se contraen unos que estaban artificialmente, así va la historia, ¿no? Artificialmente grandes, se contraen y se expanden otros. Es un proceso natural, una reestructuración, una transformación productiva de sectores fofos, improductivos, hacia sectores pujantes, con ventajas competitivas, con mercados internacionales, con inversiones globales. Y la historia de esta narrativa es, bueno, y se reasignan los recursos de los sectores perdedores a los sectores ganadores. El reasignan recursos es muy de clase de economía en el pizarrón. Entonces, es del Excel, sí. Entonces voy a decir, bueno, pará, cuando me decís, viste, me sale Fantino, pará, cuando me decís recursos, ¿a qué te referís? Porque el economista típicamente dice, bueno, capital y trabajo, o sea, son los recursos para producir. Bueno, obviamente vos no vas a reasignar, cierra un telar, una fábrica que produce hilados, y con esas máquinas vas a perforar un pozo en Vaca Muerta. O sea, esa máquina, ya está, el capital es específico, no se puede reasignar, no es una plastilina que decís, no, ahora lo voy a usar y lo voy a reasignar para una mina de cobre. Lo que podrías hacer es reasignar. Cuando hablas de recursos, en realidad deberías estar hablando de trabajo. Bueno, entonces miremos los números de trabajo, cómo se reasignó el trabajo. Y lo que ves es que se despide gente en los sectores, sobre todo, insisto, industria y construcción. La construcción más por un fenómeno específico del ajuste fiscal, sobre todo, pero la industria por la transformación productiva. Y cuando mirás agro, minería y energía, en el sector privado se destruyeron empleos, no aumentaron empleos. ¿Y qué está pasando? Bueno, ¿sabes a dónde están yendo a parar los empleos que se pierden? A un conjunto de rubros que son, básicamente, transporte y restaurantes, ese rubro que estaba escondido ahí, que está creciendo también. ¿Qué es? Que es delivery y... Es delivery plataforma. Y plataforma. O sea, tenés Uber, tenés los servicios de mensajería, o sea, los chicos y chicas que están llevando comidas a las casas, paquetes a las casas, o incluso gente que está produciendo comida y vendiendo comida en una cancha de fútbol, a la salida de un recital, o después comercio. Todo esto informal, cuentapropismo, básicamente. Sí. O sea que son servicios no transables de baja calidad. Ahora, entonces la transformación productiva vista desde el ángulo del empleo es, o sea, ¿cómo es la transformación productiva? Mirándola hasta acá. Hasta acá se destruyen capacidades en el sector transable industrial, se despide un montón de gente, se achican ese sector, se despide empleo, se expande la producción de energía y minería, tracciona muy poco, de hecho, vamos a decir, queda neutro en empleo, y todo el empleo que se pierde o va a parar al desempleo, que el desempleo aumenta, o va a parar a servicios de baja calidad. Entonces la transformación productiva es una transformación hasta acá, en donde no es una transformación del libro de texto de, mirá, del sector de baja productividad se absorbe gente y va a parar al sector de alta calificación, que es la transformación productiva del desarrollo. Es una transformación donde se achica el empleo de buenas condiciones hacia sectores de baja productividad. O sea, se dualiza más la economía. Esa narrativa que uno escucha en muchos funcionarios, Sturzenegger quizás es el más enfático, pero también José Luis Daza con otras maneras lo dice, Caputo lo mismo, está bajando el riesgo país, eso va a ser beneficioso para todos porque va a reducir el costo del financiamiento no solo del Estado, sino también del sector privado. Entonces los empresarios van a poder invertir, tomar decisiones de inversión atadas a estos sectores dinámicos de la economía. Uno imagina, por ejemplo, un industrial va a poder modernizarse, tecnificarse y ofrecerle servicios o proveer servicios, insumos, producto a los sectores ganadores,
que tiran la locomotora a vaca muerta, a la minería, al agro. Entonces puede haber empleo de calidad industrial vinculado a estos sectores que van a empujar el desarrollo. ¿Por qué no está pasando? Bueno, es una buena pregunta para quien defiende esa hipótesis. No, digamos, porque... Entonces, ¿por qué la importancia para mí de salir con una nota diciendo que la economía no está bien? Porque yo creo que hay que tomar conciencia de que efectivamente hay problemas en el mundo real. O sea, digo, después nos metemos, si quieren, en lo macrofinanciero, pero digo, en lo macrofinanciero, si uno tiene que mirarlo a grandes rasgos, dice, bueno, sí, efectivamente, ha habido una mejora, que es lo primero que dije. O sea, digamos que no hay digo, me puedo poner a debatir después algunas cosas, pero me parece secundario. Lo prioritario es, para mí, miren, acá hay un problema en la estructura productiva, en la economía que estamos gestando. Y me parece que hay una cosa medio liviana en el análisis y en la idea de, bueno, todo este problema del empleo que se está perdiendo va a ir a parar allá. Pero ese mensaje es un mensaje que decís, bueno, pará, estamos hablando de una conjetura, porque si vos decís, lo estamos viendo ahora. No, porque cuando vos mirás, ya lo digo, a nivel sectorial, a nivel incluso regional, salvo en Neuquén, que creció la cantidad de empleo privado formal y la creación neta de empresas, en todo el resto del país cayó el empleo formal privado y cayó la creación neta. O sea, se perdieron más empresas de las que se crearon en todas las provincias. Entonces está habiendo una destrucción neta de empresas. Entonces vos no estás, no estás viendo todavía signos de esa historia. O sea, no está pasando todavía. Cuando uno dice, bueno, estamos hablando de conjeturas, ¿qué tenemos a mano para pensar sobre esas conjeturas? Bueno, tenemos muchas experiencias. Bueno, la experiencia en los años 90 de procesos de transformación productiva, los conocemos, los hemos estudiado, y hemos visto que lamentablemente cuando se destruyen sectores, el trabajo no fluye de los sectores perdedores a los sectores ganadores. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés 48 años y fuiste toda la vida un obrero industrial metalúrgico, no te podés reconvertir fácilmente para ser un minero. No sabés cómo se hace ese trabajo. Tenemos una enorme cantidad de investigaciones para el caso de Estados Unidos con lo que se dio en llamar el China Shock, el shock de China, de cómo impactó la competencia importada de productos chinos cuando China ingresa a la OMC, y cómo se destruyó todo el aparato productivo en las regiones que producían localmente los productos que competían con China, y que la teoría, porque ¿cuál era el argumento en la discusión de los economistas en aquel momento? Bueno, en los sectores, porque está en los libros de texto con lo que enseñamos en la facultad. Bueno, en los sectores ganadores absorben el empleo de los sectores perdedores o se van a trabajar a otros sectores que son servicios, y lo que encontrás, no, y tú decís, bueno, sí, por ahí ese proceso, en el libro de texto, en el pizarrón en clase lo enseñamos, y es casi automático, ciertamente, en la realidad tardan unos años. No, lo que encontraron es que 15, 20 años después, los tipos que perdían laburo en las fábricas seguían trabajando en un servicio de baja calidad con salario mínimo. Y encontrabas que en todas esas zonas, en todos esos pueblos o ciudades donde se habían destruido esas empresas, tenías la mayor incidencia de uso de abuso de medicación, de depresión, de violencia infantil, de peor desempeño académico de los hijos de los obreros. O sea, se había destruido un tejido, y es más, entonces la lectura que hacen en retrospectiva los economistas que estudiaron todo eso es: fuimos demasiado condescendientes con esa historia, porque la verdad que no ocurre así. Entonces, dado todo eso que conocemos, que sabemos que existe, no me vengas con la liviana historia de nada, esto se va a redistribuir, va a pasar de acá a acá, y
porque tenemos mucha evidencia para pensar que eso es difícil que pase. Entonces, hablemos con seriedad del punto. Esto no, quiero decir, esto no es un alegato a necesariamente cerremos la economía de la protección del tallercito de pañuelos o de remeras mal hechas, hay que sostenerlo. No es un alegato en favor de la economía que claramente tenía enormes problemas de exceso de protección, ¿no? De produzcámoslo todo en casa. No estoy diciendo eso, pero sí estoy alertando sobre el problema que no parecieran ver los funcionarios, tal vez porque están sobrepasados de temas, tal vez porque están en la batalla y tienen que dar la batalla y entonces tienen que tratar de convencer, o tal vez también porque subestiman el problema. Entonces, desde el punto de vista, sin ser un campo de batalla, de estarnos disparando ni nada por el estilo, pero en el rol de una persona que es analista, que ha tenido una vida académica, que ha estudiado, que ha escrito trabajos y que tiene algo, me parece que vale que mi rol es señalar ese problema. Déjame hacerte un alto ahí. Perdón, Claudio. Una cosita más. En los 90 me hiciste acordar, Martín, yo hice una investigación cortita para el programa de La Nata, no me acuerdo si estaba en América 2, justamente en los 90, demostrando que cada vez había más pobres, pero también más gente que se atendía en los hospitales por problemas psíquicos, por depresión, esto que vos recién... Y la pregunta muy puntual, y después lo dijo a Rafael de nuevo, es, ¿vos te imaginás que en tu cabeza, con esta dinámica, porque está claro que vos lo seguís a Caputo, a Daza, a Milei, ellos tienen esto en la cabeza, no tienen otra cosa en la cabeza, tienen esto que, lo que vos recién mencionabas, ves que en todo el país, salvo Neuquén, se pierden empresas, ¿ves? Esto es lo que vos decías, ahí están los números y todo. Salvo Neuquén, en todos lados se pierden empresas y empleo. Vos en la cabeza, si esto sigue así, esta dinámica, que es lo que ellos tienen, porque es lo que reivindican, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a una economía, a un nivel de empleo, como los tuvimos ya y conocimos en los 90, con todo el drama que implicaban aquellos años? Bueno, ahí hay otro temor que yo tengo, porque esta historia tiene un correlato así, como lo hablé a nivel productivo, un correlato más macrofinanciero. Y que justo cuando yo estaba llegando, vos, Esteban, estabas hablando del superávit comercial. Y es la idea de... No, Argentina, vamos a nadar en dólares. No, vas a ver la cantidad de dólares que va a haber acá en la economía. Y vos te sentás y hacés las cuentas y vos decís, yo no veo de dónde decís que vamos a nadar en dólares. O sea, porque cuando uno dice no A, pareciera que está diciendo B. O sea, alguien dice A, yo digo, no A, no es A. No estoy diciendo B o C. Estoy diciendo que eso que está diciendo de A no es verdad. O no tenemos elementos para... Si vos ves la balanza comercial que se publicó ayer, estamos nadando en dólares. O por lo menos hay una pileta ahí con un superávit comercial de 3.500 millones de dólares. Sí, pero estamos nadando en dólares. O sea, primero, no estamos nadando en dólares. Porque hay cepo. Si estuviéramos nadando en dólares... Estamos nadando en dólares con un salvavidas. Estás nadando en dólares con cepo. Estás nadando en dólares con el flotador y con la pileta baja. O sea, no digo, o sea, y haces pie. O sea, digo, no estás nadando en dólares. Pero no es una crítica. Pero perdóname, lo que quiero decir con esto es, el mensaje del gobierno es, tenemos un montón de dólares, no me vengan a correr con el tipo de cambio porque sobran los dólares para mantener este tipo de cambio y acumular reservas. Yo entiendo al gobierno y yo, como dice mi amigo Pablo Gerchunov, uno cuando hace análisis económico o análisis de política económica o historia económica, tiene que hacer empatía y decir, bueno, si vos estuvieras en el lugar del otro, ¿qué harías? Entonces, yo entiendo lo que ellos están haciendo. O sea, digo, vos vas camino a una elección. Después del Mundial empieza el proceso electoral.
el talón de Aquiles de todos los gobiernos a nivel electoral es el mercado de cambios. Bueno, yo tengo que generar la expectativa de que acá nadamos en dólares, porque si se genera la expectativa de que no nadamos en dólares, me van a correr y voy a tener un problema cambiario y no lo quiero tener. Entonces, yo entiendo eso. Ahora, de vuelta, yo soy el analista y entonces, respecto a la historia de vamos a nadar en dólares. La historia se resume en: vamos a tener una enfermedad holandesa. Para el que no sabe, la enfermedad holandesa básicamente es un país que tiene un descubrimiento de, el caso clásico, ¿no? Un descubrimiento de una riqueza natural, sea petróleo, minería o las dos, que se empieza a producir. Eso genera un ingreso muy masivo de dólares. Ese ingreso masivo de dólares aprecia el tipo de cambio real, o sea, te volvés caro en dólares. Como te volvés caro en dólares, los sectores que son transables, y compiten con importaciones, no pueden vender a cualquier precio, tienen que vender al precio internacional, pero como los costos en dólares les suben, pierden rentabilidad, los salarios en dólares suben, pierden rentabilidad, se quedan fuera del mercado, se achica el sector industrial típicamente, o los servicios que son transables, como podría ser turismo, como podría ser servicios del conocimiento tal vez, se achica ese sector, y el sector los sectores que expanden son: si el sector del boom puede absorber algo de gente, y el otro, si no, va a los servicios no transables, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, la pregunta es: ¿vamos a una vaca muerta, a una enfermedad holandesa? Yo creo que no. Quiero decir, no vamos a tener o sea, ciertamente está pasando algo muy relevante en minería y en energía, muy relevante, pero no al punto tal de decir nos van a salir dólares por las orejas. La cuenta sencilla es esta: este año vamos a estar exportando $500 per cápita de minería y energía. Si nos va muy bien en los próximos 4 o 5 años, vamos a duplicar esa cantidad. Vamos a estar en 1.000, 1.100, $1.200 per cápita de minería y energía de exportaciones. $1.200 per cápita el año que viene. No, este año, en unos años. En unos años, en el mediano plazo, en 5 o 6 años. Chile exporta de cobre solo 3.500, 5.000, dependiendo del precio del cobre internacional del cobre per cápita. 3.500, 5.000. Sí. Entre 3 y 5 veces lo que aspiramos a tener cuando tengamos acá enfermedad holandesa. Australia exporta minería y energía $9.000 per cápita. Canadá 6.000. O sea, no, Arabia Saudita $25.000 de petróleo per cápita. Entonces, no es que Argentina va a pasar a ser un país o sea, donde vos lo que ves es, bueno, es un gran... Claro, su economía es la energía y la minería, de eso vive ese país. No le da. O sea, si Argentina tuviera... Si Argentina... Entonces, ¿y a qué país pero pará, y agrego un punto sobre esto, porque esa es la cuenta con las exportaciones. Pero no es que las exportaciones, esas exportaciones futuras, se vuelcan enteramente a la economía local. Esas exportaciones van a servir para pagar la deuda con la que se financia toda la inversión que se está haciendo ahora. O sea, hago un ejemplo sencillo. Supongamos que se invirtieron 100, no importa qué, 100. Se invirtieron 100 para producir un pozo de petróleo o una mina. Y en los próximos 3 años se generan 100 por año. Bueno, de esos son los 300, la exportación futura que va a entrar. Bueno, de esos 300, o 100 y 100 en 3 años, suponete que ahí se termina de explotar el pozo o la mina,
100 tenés que usar para repagar la deuda que contrajiste Y después, el dividendo, porque vos podrías haber usado los 100 que usaste para la inversión a comprar un bono de Argentina. Entonces, que te rinde hoy 10% en dólares. Obviamente la expectativa es que rinda mucho más que 10%, entonces vamos a decir 20% por año. O sea que 100, 20, 20 y 20, o sea, son 160 de los 300, ya te quedan 140. De los 140, tuviste que pagar el proceso productivo. Y si el proceso productivo para explotar la mina o el pozo petrolero contrataste servicios importados, máquinas importadas, bueno, ahí le tenés que retar todas las importaciones. Entonces, ¿cuánto te quedan de los 300 de esas exportaciones futuras? Porque vos tenés que hacer la cuenta neta de dólares. Cuando decís, no, vamos a nadar en dólares, porque son 300 que se van a exportar, pero de eso vas a tener que pagar utilidades, remisión, pago de la deuda, amortización de deuda, utilidades, royalties. Entonces te va a quedar algo, no todo eso. Entonces, soy larguero, lo sé, disculpen, mil disculpas. Digo, me puedo equivocar, puede que vayamos a una enfermedad holandesa, pero cuando hago los números, no estoy viendo los elementos. ¿Y cuál es el problema de eso? De que si todos creemos que va a haber una enfermedad holandesa y pregonamos la idea, no, acá. Entonces, bueno, por ahí tenés una entrada de capitales tan grande en la expectativa. Que la terminás generando. Bueno, que no generas una enfermedad holandesa, es una enfermedad holandesa espuria. Pero en el tránsito, en la transición, es que vos decís, bueno, esto va a pasar de todas maneras, la industria va a tener que desaparecer, rompés la industria y cuando después el tipo de cambio, te das cuenta que no te sobran los dólares y el tipo de cambio va a un nivel más alto, sí, ya la industria la rompiste. Y no podés rehacer esa industria fácilmente. Tengo dos preguntas ahí, y apelo a que no seas tan larguero si te las puedo hacer las dos. La primera es, a pesar de que no haya una enfermedad holandesa, esos dólares que se están generando, ¿alcanzan para que 2027 no sea un año volátil respecto al tipo de cambio, digamos, con los vencimientos de deuda que tenés y con la demanda de ahorro o dolarización de portafolio que se espera que haya? Porque somos Argentina y en año impar suele ocurrir eso. Yo creo que el superávit comercial que estás viendo hoy tiene elementos estructurales y coyunturales. Los estructurales son la fuerte expansión e inversión que está bien, bueno, igual sobre todo la expansión de energía y minería. Pero tenés elementos coyunturales. Buena parte de la mejora del superávit comercial tiene que ver con importaciones que están cayendo. O sea, porque la economía es el punto inicial que está estancada. Sí. O en recesión. Entonces tenés caída. Hubo además un sobregiro el año pasado de muchos empresarios que se pasaron de rosca importando para un mercado mucho más pujante que el que iban a tener. Entonces hay un sobreestoqueo. Pero eso es transitorio. Sí. O sea, las importaciones, si la economía crece, va a crecer. Segundo punto. Hay una mejora importante en las cantidades exportadas del agro, producto de que tuviste una excepcional cosecha este año. El año que viene se anticipa buen clima, pero el incremental de producción y de productividad es mucho menor que el de este año con respecto al año pasado. O sea que el delta de exportaciones por mayor cantidad en el agro o en la agroindustria es menor, o sea, va a agregar poquito más. Segundo, tenés precios muy altos de minería y de petróleo que lo vamos a seguir viendo unos meses más, pero si el precio del petróleo termina cayendo, va a volver a un nivel más bajo y el año que viene no sé si el efecto precio no te va a jugar incluso en contra. Entonces, yo creo que el grueso de la mejora de la balanza comercial lo estamos viendo este año y el año que viene va a tener una mejora no tan potente y sobre todo si la economía pudiera reaccionar, no vas a tener tanta mejora. Y del otro lado tenés, todo lo que tiene que ver con
lo financiero, que es lo que vos me preguntabas. En un año electoral la dolarización de portfolio es muy alta, etcétera, etcétera. Entonces podés tener un año mucho más complejo a nivel cambiario. Ahí tenés un tema. Ahí tenés un tema que por eso, digamos, yo no lo... Argentina... se muere el Indio Solari y sale 1,5 millones de personas a la calle, gana Argentina un partido. Somos muy pasionales, somos muy volcánicos los argentinos. El año pasado tuvimos una crisis cambiaria y 6 meses después estábamos diciendo que que no sabemos qué vamos a hacer con los dólares. Bueno, yo sería un poco más cauto y diría, ojo, el año que viene es un año electoral. Esto que estamos viendo ahora tiene un elemento circunstancial, conjuntural, sería más cauto. Me quedó algo pendiente cuando hablábamos de que la economía real no está bien y del discurso del gobierno, esta idea de generar expectativas. Nosotros venimos notando que en algunas cuestiones el gobierno dice A o economía dice A y cuando ves lo que hace en silencio es como que toma nota del problema y ofrece un viso de solución. No sé, estamos hablando de los créditos en mora y el gobierno dice es un problema de privados, pero el Banco Nación ofrece una línea de préstamos, por ejemplo. Estamos hablando del precio de la nafta y el gobierno dice que es una cuestión de mercado e YPF encabeza un acuerdo de precios para moderar ese aumento. O sea, hay pequeñas políticas que se hacen pero no se dicen. Con la política productiva, ¿ves algo similar? ¿Ves algo de lo que agarrarte y decís, bueno, ¿están entendiendo el mensaje? No lo veo tan nítido. Obviamente sé que se juntan con los representantes de las cámaras de los sectores, tratan de encontrar alguna solución, pero me parece que hay una idea muy fuerte en la visión del presidente, que es economista, no hay que olvidarlo, no es un presidente abogado o ingeniero. Es un presidente economista, pero además no economista, digamos, porque por ejemplo vos tenés políticos economistas como Rodríguez Larreta, pero Rodríguez Larreta por ahí es más político que economista, o sea, no es un tipo... Pero en cambio Milei es una persona muy arraigada a sus ideas, muy convencido de sus ideas, como lo es por ejemplo Kicillof también, ¿no? Claro. O sea, son personalidades políticas particulares, muy particulares, porque en un punto les quita flexibilidad, porque están muy convencidos de una idea. Entonces yo creo que mi sensación es que en la cabeza del presidente y del equipo económico hay una idea de que había una Argentina productiva prebendaria, fofa, improductiva, que hay que desmantelar. Tienen me parece una visión que subestima los efectos de lo que hablábamos antes, por ahí de las transiciones en estos procesos, de los efectos duraderos que generan estas destrucciones de capacidades y de empleos. Y que eso los lleva a no tener por ahí una sensibilidad para ver cómo contener estos procesos, ¿no? Así que yo no estoy viendo en principio nada significativo en esa materia. Martín, y vos, digamos, yo tengo siempre con la misma pregunta, ¿no? Acabas de decirlo, Milei es un tipo que está convencido de lo que quiere, de lo que hace. Vemos constantemente a Caputo, a Daza. Ellos tienen este es el rumbo y hasta acá no lo piensan modificar. ¿A qué economía vamos? No te hablo muy lejos. Este año, el que viene, es una economía como la del 90, más pobreza, más desempleo, lo que vos decías antes, ¿no? Una economía muy problemática, insostenible. Yo creo que hay una posibilidad de que primero el año que viene vamos a elecciones, ¿no? Entonces, si Milei fuera reelecto, me parece que va a haber
solidificación de las tendencias, se van a ver reforzadas. Me parece que efectivamente ahí sí vamos a ver entrada de capital, ahí vamos a ver fuerte. Me parece que vamos a estar en una economía de dólar bajo por un tiempo. Y me parece que se va a profundizar este achicamiento de los sectores transables que emplean gente. Me refiero al turismo, me refiero obviamente a la industria, me refiero a los servicios del conocimiento o los servicios que se exportan. Y vamos a ver un problema de empleo. Me parece que vamos a ver un deterioro de la calidad del empleo. Y me parece que en mi mirada, que es lo que le decía antes, en algún momento se va a manifestar que no hay tantos dólares y que en algún momento eso va a encontrar una corrección. Cuando digo no hay tanto, o sea, digamos, hay una borrachera con esto de la minería y la energía que vamos a nadar en dólares. No estoy diciendo que no existe ese fenómeno. Sí, o sea, con ese fenómeno el dólar de equilibrio es más bajo que sin ese fenómeno, pero no es el dólar de equilibrio. ¿Cuál sería el dólar de equilibrio? No sé el número, o sea, de chiquito me entrenaron a no decir cuál es en público el dólar de equilibrio, porque además no lo sabemos bien, pero no es este precio, no es a este precio. No somos tan ricos en dólares como para que Argentina ir a veranear a Mar del Plata sea más caro que ir a Aruba.